Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 2 de mayo, del Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde el Tiberíades al lugar donde la multiplicación habían comido el pan. Cuando la gente vio que Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, ni por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que se les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, junto con el de mañana, constituye la introducción al discurso del pan de la vida que, según Juan, pronunció Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm y que leeremos íntegro durante esta semana. Concluida la multiplicación de los panes, Jesús despidió a la gente que trataba de proclamarlo rey y se retiró al monte a orar. Luego, durante la noche y caminando sobre el agua, se reunió con sus discípulos que se dirigían en barca hacia Cafarnaúm. Pero el entusiasmo popular por el prodigio de los panes no se apagó tan fácilmente. Así es que muchos partieron en busca de Jesús hasta que lo encontraron al día siguiente en Cafarnaúm. Maestro, ¿cuándo has venido hasta aquí? Jesús no responde a su pregunta, sino que empieza por comentar el signo de la multiplicación, poniendo al descubierto, no sin cierto deje de amargura por el no ser comprendido, la intención oculta de quienes lo siguen en clamor de multitudes. Les aseguró: me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Cristo sufre la incomprensión de la gente en cuyos beneficios ha operado grandes obras. Igualmente, siguiendo sus pasos, el diácono Esteban verá correspondida su situación en favor del pueblo con el odio, la calumnia, la prisión, como vemos en la primera lectura. La historia del protomártir Esteban que leemos hoy y mañana produce intencionalmente la pasión, muerte de Jesús, tanto en el proceso y condena como en el martirio del diácono. Como siempre sucede en toda masa, la muchedumbre, alimentada por Jesús hasta la saciedad con 5 panes y 2 peces, quería un Dios de uso y consumo, un Dios que sirve a nuestros intereses y necesidades, un Dios comercial que oferta y distribuye sus dones a merced de la demanda.
Es el Dios de una fe supersticiosa y de una religión natural que quiere encerrar a Dios en los límites de los ritos y de la ley cultuales, que buscan servirse de la divinidad en vez de servirla y adorarla. No obstante, Jesús ve en esa búsqueda del pan material una oportunidad para proclamar una consigna superior. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. No esperaba la gente esta reflexión que venía a poner sordina a su entusiasmo, si bien dándole profundidad mediante un quehacer que requiere más refuerzo que la consecución del pan material. Cuando la gente le pregunta, ¿cómo podemos ocuparnos de los trabajos que Dios quiere?, responde Jesús, este es el trabajo que Dios quiere, que crean en Él, en el Evangelio del enviado. Según los maestros de la ley mosaica, las obras que agradan a Dios y conseguían de Él la salvación para el hombre eran las oraciones y los ayunos, las limosnas y los diezmos, los ritos y las purificaciones. Pero Cristo corrige la perspectiva y deja en claro que la obra de Dios, el trabajo que le agrada más que perderse en prescripciones legistas, es aceptar a su enviado, creer en la persona de Jesús, el Mesías, sellado por el Padre con la marca de la divinidad. Efectivamente, solo mediante la fe donde Dios puede ser reconocido Cristo como su Hijo y Mesías. De las palabras de Jesús se depende que de la fe es gracia y don de Dios, y al mismo tiempo tarea y respuesta libre del hombre y la iniciativa de gratuidad amorosa del Señor. Así trabajaremos por el alimento que perdura y da vida eterna, como repetidas veces dijo Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les dará por añadidura. Por medio del ajetreo y de las preocupaciones de cada día, hagamos un alto en el camino. ¿Qué es lo que buscamos y lo que centra nuestra vida y trabajo? Da pena ver la nula diferencia práctica entre muchos cristianos y otros que dicen no creyentes. Ahondemos en la tarea esencial del seguimiento de Cristo y busquemos su pan, que sacia definitivamente nuestra hambre de justicia y de paz, esperanza y amor, silencio y contemplación, convivencia y fraternidad, equilibrio y madurez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.